Bueno, el siglo XIX en México fue un siglo violento. Mi abuelo tenía 17 años cuando su padre fue asesinado. Entonces su madre le pidió que fuera a vengar a su padre. Pero resultaba que el asesino tenía más de 300 gentes a su mando. Entonces pensó que la única manera de poder vengar a su padre era crear un propio ejército. Entonces viajó a Tuxtla a entrevistarse con el gobernador de Chiapas. Entonces don Albino Corzo lo escuchó y le dijo: cuando seas 18 años vas a ser mayor, pero no nada más mayor de edad, vas a ser mayor del ejército. Y vas a tener además esta orden que te doy para que puedas reclutar gente y vayas a cumplir con esta obligación que tienes, que al mismo tiempo nos interesa mucho a nosotros porque es un ejército enemigo. Y cuando logró tener ya un ejército, lo sitió, logró derrotar. Y el asesino de su padre, cuando se vio derrotado, se estrepó a un caballo y se puso en la parte trasera de la montura al hijito más pequeño, como para que sirviera de protección. Entonces mi abuelo se le pegó atrás, esperando el momento en que el niño no tuviera ningún peligro. Y el destino fue de tal manera presente que en un salto que dio el caballo, el niño cayó del caballo. Entonces ya el asesino quedó sin protección. Entonces mi abuelo le pegó un tiro en la cabeza, cayó y llegó mi abuelo, agarró al niño y lo llevó a la finca y le dijo a la mamá: este niño quiero que crezca aquí en la casa y que sea como un hermano nuestro. Y creció en la casa. Y este muchachito Contreras llegó a integrarse de tal manera con la familia que actualmente somos dos familias hermanas. Nos queremos enormemente, a pesar de que el origen fue una tragedia familiar. Él es el tercer Heraclio Cepeda, es hijo y nieto de Heraclio Cepeda. Su abuelo fue miembro del Congreso, fue diputado, participó en el apoyo a Puebla, la segunda invasión francesa. Este es el primer Heraclio Cepeda, mi abuelo, el que te platiqué que estuvo en la guerra contra los franceses. Este es mi padre, el segundo Heraclio Cepeda, que fue capitán en la Revolución. Y este es el tercer Heraclio Cepeda en Cuba, en los 10 de Playa Girón. El padre de Heraclio participó en la Revolución y también fue periodista, también hizo un grupo de teatro experimental, también escribió teatro. Mi infancia está marcada por los libros. Mi casa tenía una buena biblioteca y una familia que era lectora de libros. Pero además era una familia que sabía contar historias. El papá de Heraclio, Heraclio Cepeda Lara, era también un gran narrador y escribió cuentos. Todas las cosas que Heraclio ha llevado a la culminación en forma profesional están heredadas de su padre. Esta es una foto con mi papá, que a mí me emociona mucho, porque estoy de menos de un año en los hombros de mi papá y ya con una gorrita de soldado. Mi padre en la sobremesa de la casa nos regalaba historias maravillosas. Nunca lo oí repetir algo. Entonces para mí fue una escuela extraordinaria. De la mano de mi papá recorrí veredas, recorrí montañas y fui encontrando piedra tras piedra los caminos de mi tierra. Chiapas es la recurrencia constante de Heraclio. El tono con el que Heraclio habla cuando habla es el tono chiapaneco, que tiene como esta cadencia, que tiene cierta afectación también del estrato maya, ¿no? Cuando yo crecí, en la secundaria, quise estudiar en una escuela militar. Entonces vine a México a estudiar en una escuela militar, donde curiosamente habían otros cadetes que tenían los mismos intereses míos. Jaime Shelley, Jaime Labastida, que eran poetas, y formamos un grupo literario en la escuela militar que aparentemente es tan inhóspito para eso, y se hizo. Nos unía la poesía. Podríamos decir que en un cierto sentido el grupo trabajaba como si fuera, digámoslo así, un taller espontáneo, sin reglas, sin maestro. Y nos veíamos prácticamente 2 o 3 veces a la semana para leer entre nosotros poemas de autores que nos interesaban y leer también y criticar nuestra propia poesía. Eran muy amigos, muy entrañables, todos además de tendencia izquierdista.
y muy unidos. Era un grupo de poetas que, como lo indicaban los nombres de sus antologías que publicaron, ¿no? Trataban de mezclar la poesía con el compromiso social. Heraclio comienza a escribir sus cuentos. El primer libro que escribí está inserto en un libro colectivo que se llama La Espiga Amotinada. Y entonces, digamos que es el narrador del grupo. Ahí Heraclio escribió en poco tiempo un libro que me parece que mantiene su pleno vigor todavía, que es Ben Sulul. En 1959, cuando Heraclio Cepeda contaba apenas con 22 años, publicó Ben Sulul, su primer volumen de cuentos. Un libro de cuentos donde reúne 8 piezas, que es una obra magistral dentro de esta tendencia o esta corriente de la literatura de entonces. Su principal preocupación era decir algo esencial en cada uno de los cuentos, que esa es precisamente la naturaleza del buen cuentista. El buen cuentista revela algo importante, insólito, inusitado, un costado distinto de la realidad, de la naturaleza humana, mediante la revelación de algo esencial a través de un aparato estético. Dice Laco que él no había leído a Rulfo cuando lo escribió, que es cierto. Yo creo que uno no tiene que haber leído a un autor necesariamente para que ese autor te influya. Hay ciertos autores que de pronto están ya en el aire. Y hay ahí ambientes indígenas tomados con cierto aliento también lírico, con cierto aire de leyenda, ¿no? Y Ben Sulul fue bien recibido. Fue un libro que nació con buena estrella y actualmente es considerado prácticamente un libro reconocido. El libro resulta hoy, a 44 años de distancia, más vigente que nunca, a pesar de que los pedantes afirman que la literatura regional ha quedado enterrada para siempre, o de los chapanecólogos, que consideran que una visita relámpago a la región de los Altos y de las Cañadas permite comprender mejor que nadie los complejos problemas que aquejan al estado de Chiapas. Hasta la fecha es un libro que se sigue editando, que está en la colección popular del Fondo de Cultura. Y nunca se agota, siempre cuando hay un número ya determinado se vuelve a hacer. Y me gusta mucho ver cómo los jóvenes lo siguen leyendo. Van a pasar muchísimos años y Ben Sulul va a seguir siendo un libro leído, visitado y disfrutado, no solamente por prescripción académica, porque evidentemente se ha convertido en un material de texto, sino también por el disfrute. Yo creo que Ben Sulul va a ser el libro por el cual se le va a recordar todo el tiempo a Heraclio Cepeda. Heraclio se tardó bastantes años, como 15 o algo así, en sacar otro libro de cuentos, porque desarrolló una actividad que realmente es particular de Heraclio Cepeda, la actividad del cuentero. Yo diría que lo primero que recuerdo de Laco es haberlo escuchado. Y dije, es que este señor al que tanto he leído tiene además este don fantástico de poderse comunicar con el gran público a través de la voz. Heraclio Cepeda es un caso muy raro dentro de la literatura mexicana porque él reúne la dualidad de ser un estupendo narrador oral y también un gran escritor. Él es cuentista y cuentero. Porque un día conocí a un hombre cuyo oficio era enfrascar las almas. Era el encargado de esperar el último suspiro del moribundo, y él lo metía en un frasquito y quedaba para siempre embotellado el alma. Con eso, esta alma jamás tendría riesgo de llegar al infierno, de llegar al purgatorio. El cielo estaba fuera de posibilidades porque en tiempo de crisis el cielo es difícil. Quedaba el alma para siempre embotellada. De cada una de las facetas de Laco se puede hacer un libro, tranquilamente. Una de esas facetas es el Heraclio viajero. El año 62 me invitaron a integrar la Escuela de Instructores de Arte en La Habana. Yo llegué a Cuba el día que cumplí 24 años. Empecé a dar esas clases y era yo feliz viviendo en La Habana. Y lo que son las cosas, en una tarde nos encontramos unos muchachos jugando fútbol. Y estos muchachos dijeron, maestros, una cascarita. Empezamos a jugar fútbol. Y de pronto se detuvo un jeep. El soldado que venía manejando bajó y dice, hay un compañero que quiere jugar. Que baje, que se integre. Entonces el compañero ese que había solicitado bajó del jeep, se empezó a quitar la pistola, la camisa. Cuando bajó el hombre del jeep, el defensa que estaba delante de mí, dijo, coño, es el Che. Y era el Che. Entonces jugamos fútbol con el Che ahí.
Le ganamos, por cierto, 2-0. En Cuba escribí nuevamente poesía. Escribí un libro que se llama Compañía de Combate, que son poemas escritos en la trinchera. Y también escribí un largo poema de amor que me sigue gustando, que se llama Acela. Es una especie de descripción de una mujer que entra como un viento, pero sacude todo el ser de una persona. Estando en Cuba, me invitaron a una cena en la embajada china. Y en la embajada china había un chino y me dijo, ¿no le gustaría usted trabajar en Chile? Me encantaría. Y llamó al embajador y le dijo, el profesor mexicano va a ser contratado por el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín. Y así me fui a China, pero ahí me fui junto con él o con Elba Macías. Para un escritor es excepcional que tu compañera de vida sea también una interlocutora, una creadora, ¿no? Vivimos 2 años allá, un mundo fascinante. Yo nací en Moscú. Cuando mis papás se casaron, se fueron primero a La Habana. De La Habana se fueron a Pekín. Y el Partido Comunista Mexicano rompió relaciones con el Partido Comunista Chino. Entonces mis padres tuvieron que salir y el destino lógico era Moscú. Donde permanecí 5 años como corresponsal de La Voz de México, que es el órgano del Comité Central del Partido Comunista. Y eso me permitió viajar mucho por toda la Unión Soviética. Regresamos a México pues, muchos años después de haber salido y empezaron a aparecer nuevos cuentos. Y logré terminar un libro de cuentos que con el nombre de Asalto Nocturno lo envié a un concurso de Bellas Artes y gané el primer premio nacional de cuento que hubo en México. Se incorporaron a su obra otras preocupaciones, otros tonos, otras maneras de hacer el cuento, otras estructuras. Cuando digo otros tonos, también me refiero a la aparición del humor. Yo diría que hay un salto, por ejemplo, de su primer libro, En Zulul, donde hay, digamos, una visión de la opresión indígena, a su segundo libro, Asalto Nocturno, publicado 15 años después, donde la mayoría de las piezas son humorísticas, ¿no? Como por ejemplo los trabajos de La Ballena, Gente Bella, o Los Pálpitos del Coronel, ¿no? Más adelante publiqué otro libro más de cuentos, se llamó Andando el Tiempo, con el cual obtuve el premio Javier Villurrutia. Cuando yo era niño, el cine en Chiapas se acompañaba con marimba, porque el cine mudo siempre había que meterle música. Pero aquí en Chiapas, ¿dónde iban a tener un piano? No, imposible. Entonces aquí se acompañaba con marimba. Y el maestro Ventura era el encargado de ponerle sonido. Y tenía pieza para beso largo, pieza para beso corto, pieza para persecución de buenos, pieza para alcance de malos. Y ahí ponía él. Cuando llegó el cine sonoro, nos llegó el diablo porque clausuraron para siempre el cine mudo. La sala se llenó de disparos, de swing, de inglés, y todos perdimos. Pero el que más perdió fue el maestro Ventura porque perdió el empleo. Por alguna razón, y yo quiero suponer que es, además de por su parecido físico y por su capacidad de expresión oral, fue elegido para representar a Pancho Villa en el cine. Mire usted, si se pone usted bajo de un palo bastante tiempo, usted nota que ese árbol va llegando distinto tipo de pajaritos. Y usted lo mira y sabe que unos pájaros sirven para vuelo largo, y otros pájaros sirven para cantar nada más, y otros pájaros para lucir sus plumas. Así es la gente. Ya desde que nace se sabe para qué va a ser. Y nada más es cosa de ir aprendiendo. Como dicen los ingenieros, el movimiento se demuestra al trote. El primero fue Paul Leduc, en RID México Insurgente, que actualmente es una película clásica de América Latina. Lo que pidió es que no hubiera guión. Es decir, que en función de lo que le dijeran los actores que sí se aprendían el guión, él reaccionara y contestara. General, en la Convención de La Haya se publicó un libro sobre las reglas de la guerra. No sé si usted lo haya leído, pero... Sí, lo leí. No sé quién me hizo el favor de regalármelo. Me lo mandaron por correo. Me dio mucha risa, lo leí. Como novelita lo leí. Y luego se lo pasé a los generales. Estuvimos conversando y llegamos a la conclusión de que el dicho libro está hecho por gente que no conoce guerra. Porque, ve usted, la guerra es una cosa muy seria, Juanito. Y no se le pueden poner reglas como si fuera juego en naipe.
Los únicos que ponían reglas a la guerra eran los generales del presidente Díaz. Y eso es lo que los fregaba. Se enredaban en ellas, se enredaban. Ahí podemos ver en plenos poderes de su capacidad narrativa a Heraclio Cepeda haciendo un Pancho Villa pues muy peculiar, muy entrañable, muy dicharachero. Por ejemplo, en el librito ese yo me acuerdo que decía que en la guerra no se debe usar bala de plomo. Y yo me pregunto, ¿qué mata distinto una bala de plomo que una bala de otra cosa? Es igual, y las piedras igual. La muerte siempre es cosa triste. A pesar de lo que se ha dicho, y yo he tenido ocasión de leer algunas críticas que reprochan a un Pancho Villa con expresión chapaneca, a pesar de eso creo que el experimento es afortunado. Berta Navarro me invitó a hacer un corto que se llama De Tripas Corazón. Y de Tripas Corazón conocí allí a un actor que en esa época habrá tenido unos 16 años, que me sorprendió sus facultades y siempre pensé que estaba yo ante un futuro gran actor. Y no me equivoqué, es Gael. Martín, aquí me vas a decir si este cabrón te tiró unas tripas. Papá, ya le dije. ¡Cállate! Dímelo, Martín. Como hombre, Martín. Estábamos jugando, don Chon. Jugando. Pinche greñudito. Recientemente sacó un libro de cuentos que es Horas de Vuelo. Cuentos que tienen que ver con aviones, globos aerostáticos, helicópteros e incluso con algún invento como el de Don Chico que vuela, que es un cuate que se inventa sus alas para tirarse desde la torre de la iglesia, ¿no? Cuenta de un hombre que inventa una máquina para volar y entonces se sube a la iglesia y la gente del pueblo le pregunta, ¿va a ir a usted al cielo? Sí, claro, con esas alas, sí. Oiga, es que fíjese que allá en el cielo está una tía mía que le gustaban mucho los quesos de aquí del pueblo. ¿No le puede llevar uno? Entonces todos los del pueblo le van a dar sus encargos para cuando llegue al cielo les lleve encargos a todos los que están por allá. Entonces se avienta de la iglesia y se estrella en el piso y dicen todos los vecinos, qué lástima, pero bueno, ahora sí se fue al cielo segurito, nos va a cumplir todos nuestros encargos. Por esos tiempos sentía yo ya muy madura la necesidad que venía yo arrastrando desde Moscú, que era ni más ni menos que la historia de mi familia, desde la muerte del padre de mi abuelo, las luchas de mi abuelo, las luchas de mi padre y demás, en un libro que se iba a llamar Viento del Siglo. Y me di cuenta que era un libro que iba a ser tan extenso que no podía estar contenido en un solo libro como yo pensaba, y que Viento del Siglo iba a tener, en realidad iba a ser 4 libros. Una novela dividida en 4 tomos. Las grandes lluvias es el primero, Tocar el fuego es el segundo, Sobre esta tierra es el tercero, es decir, agua, fuego, tierra, aire. Creo que cuando Heraclio siente la necesidad de hablar de su tradición, de lo que lo formó, de sus orígenes, de su familia, de todo aquello que le dio sentido y a lo que él le dio continuidad, en ese momento supo que era necesario el espacio de la novela. Laco, con su obra, sus cuentos, sus novelas, y sobre todo con su carácter, con su manera de ser, ¿no? Se ha convertido también en un extraordinario promotor de la cultura de los chiapanecos, ¿no? Creo que estamos ante un narrador que es un poeta, por más que esté escribiendo esta saga de su tierra y de la historia del estado de Chiapas y de toda esa zona en forma de novela. En realidad lo que es asombroso de Laco es el oído poético. Y claro, ese oído poético puede ser utilizado para la prosa, pero también puede ser utilizado para la sátira, puede ser utilizado para el humor. Entonces juega mucho con las palabras, es un juguetón de las palabras. He sido siempre muy cuidadoso en la obra de los jóvenes. Estoy siempre muy pendiente de los libros nuevos que aparecen, los frecuento, porque tengo un gran respeto por lo que ellos hacen. Lo importante para tener una visión total de la cultura es partir de la base de qué cosa es la cultura. No únicamente la cultura culta existe. La cultura es todo lo que el hombre agrega a la naturaleza.
Todo lo que existía antes de la aparición del hombre, esa es naturaleza. Lo que no había antes y el hombre lo hizo, esa es la cultura. Desde pulir una piedra hasta lanzar una nave cósmica. Y esto es la materia que estudiaremos nosotros. Como soy ranchero, me levanto muy temprano. Y es ideal escribir temprano porque a esa hora no hay teléfonos, no hay nadie que hable. Esta es mi biblioteca donde trabajo, es mi oficina y mi centro de trabajo, de concentración. Trabajo aquí desde hace 16 años. Entonces, un poco antes de las 6 de la mañana, empiezo a trabajar, yo mismo hago mi café y espero que llegue la hora de desayuno y ya me integro a la casa. Y luego, después del desayuno, sigo trabajando más hasta la hora de la comida o me voy a pasear también según como esté la inspiración. Una de las cualidades de mi papá es que es muy respetuoso. Desde niña yo escuché decir, la gente es como es y no como debe ser. Y mi papá acepta a la gente como es. Heraclio tiene muchos amigos en el mundo literario y fuera del mundo literario. ¿Por qué? Porque no impone. Él no quiere imponer su obra, no quiere ni siquiera imponerse como escritor. Él es, antes que nada, un ser humano cálido, es un ser humano que cuida de los suyos, es un muy buen amigo, lleno de cariño, lleno de generosidad, es muy generoso. Cuando digo generoso, es alguien que da lo mejor que tiene. Mi mayor satisfacción es tener amigos. Tener amigos que he conservado durante toda la vida y que sigo haciendo. Me gusta mucho tener amigos jóvenes. Yo creo que para un viejo, ser únicamente amigo de viejos debe de ser fatal. Por fortuna, los jóvenes se acercan, conversan conmigo, aprendo mucho de ellos y creo que al revés también. La literatura me ha ayudado a ser amigos. Lo que lo hace muy diferente de otros autores es esta capacidad para oír o escuchar, escucharse. Uno puede leer a Heraclio Cepeda en voz alta y esa lectura en voz alta es deliciosa. Es una obra que va a perdurar, ¿no? Que ya perduró, de hecho, porque pensamos que Benzulul lo publicó en 1959, ya tiene 54 años, ¿no? Y es una obra que sigue leyendo. A mí me consta que cada vez que él tiene una presentación en público llena cualquier auditorio, ¿no? Tiene una enorme popularidad. Indudablemente su poesía tiene que ser revalorada y releída. Tendría que haber nuevas ediciones también de su poesía, ¿no? Ha sido ya propuesto para el Premio Nacional de Letras. Creo que no tardará el jurado calificador en otorgárselo, ¿no? Creo que va a pasar el tiempo y en la tradición cultural mexicana y muy específicamente en la tradición literaria, Heraclio Cepeda va a pasar a la historia como uno de los mejores cuentistas de este país. No. Yo pienso que el escritor, lo repito, es un hombre. Y como hombre tiene que actuar a su tiempo. Yo pienso que como no veo diferencia entre el escritor y el hombre para que escriba, para tener derecho a escribir, tiene que ser limpio como hombre.